llama por si las moscas. Aunque ya les dije y les dije que la resolución de la plataforma no me gusta, la verdad. Se mira toda pixeleada. Bueno, estábamos aquí en Access la semana pasada, creo que fue. Trabajamos lo de los tipos de datos, vimos lo de la clave primaria o la clave principal, también los campos, que era un registro, que eran los tipos de datos. Entonces hoy entramos de lleno a crear tres tablas, vamos a crear tres tablas y luego explicar lo de la relación de datos y luego el tipo de la relación. Entonces para ello voy a crearme una base de datos en blanco, una base de datos nueva. Creo que tenía una, pero la eliminé, no sé ni qué la hice, era lo que andaba buscando ahorita, pero no la encontré. Entonces creamos la base de datos en blanco. Y aquí le voy a colocar el nombre que sería de ustedes. Magisterio. Y la voy a grabar dentro de una carpeta que tengo que se llama base de datos, que debería de estar por aquí. Y aquí tengo las de ustedes. Presiono clic en aceptar, luego crear y ya tengo mi base de datos creada. Entonces, la idea va a ser, voy a crear esta base de datos y vamos a suponer que va a ser para controlar el personal de nuestra empresa. Pensemos eso. Entonces necesito, obviamente, la tabla que se llama personal, pero también necesito tener dos tablas adicionales. Una que se va a llamar departamentos, porque pensemos que tenemos varios departamentos en la empresa, y otra que se va a llamar puestos, porque obviamente no tenemos un solo puesto. ¿Ya? Bueno, podríamos empezar de una vez esta tabla ya que sabemos cómo se pasa a la vista de diseño, que la vista de diseño está por aquí. Entonces, que por cierto, Sharon, recibí su tarea de también Ujú. la de Madeline, que Madeline la mandó hasta ayer por la noche. No sé ni a qué hora la mandó, pero ni siquiera la quise revisar. Pero bueno, sí la Ay, recibí, Sharon, gracias. ok. Bueno, entonces decía, paso esta Profe, tabla. ¿cómo dijo departamento y qué más? La primera, esta que voy a hacer, se va a llamar personal. La segunda se va a Ujú. llamar departamento y la siguiente se va a llamar puestos. Aunque recuerde que en este caso va a ser el nombre de las tablas, según vimos en la normativa, tendría que ser en plural, ¿verdad? Departamentos y puestos. Bueno, venimos a esta. Pasamos a la vista de diseño, nos pregunta el nombre, entonces aquí le vamos a colocar personal. Aceptamos. No le vamos a colocar personales porque se escucharía raro. Entonces le voy a colocar ID, ID empleado, por ejemplo. O creo que le podríamos llamar empleado, ¿verdad? En vez de personal. Bueno, luego modifico el nombre de esto. De momento lo voy a dejar así. ID empleado y le voy a colocar a lo mejor autonumeración. Podría ser. Sí, autonumeración. ¿Qué más? Le vamos a colocar obviamente el nombre. El nombre guión bajo empleado podría ser. Y que quizás podría ser You are now muted. vieja. You are now Bueno, unmuted. miren quién apareció. Yomara. Perdón, es Madeline. Olis, Madeline. Bueno, sí, sí, mire que son 4 minutos tarde. ¿Qué pasó, Madeline? No, son bromas, hombre. Igual está quedando grabada la clase yo para luego echarle un vistazo en YouTube. Por afor. Va. Bueno, continúo. El nombre del empleado, pues obviamente, sí, Madeline, eso le estaba diciendo a Sharon, que la mandó el día de ayer. No sé ni a qué hora la mandó, pero la verdad es que no la quise revisar. Pero sí, sí vi la notificación. Esas no son horas para mandar tareas, Madeline, por favor. ¿Qué está pasando? No, pero sí la recibí, gracias. ¿En qué estaba? No, hombre, no hay problema. No hay problema. La cosa es que la entregó y la entregó antes del día de hoy. Bueno, decía, el nombre del empleado, obviamente va a ser texto corto. Le vamos a colocar, en vez de 255 caracteres, dejémoslo en 100. Em, Muchas cosas de la U. No, no. Espere. Vamos a ver si encuentro esto. Espere, 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 espere.
Vamos a ver. Rayos, no la encuentra. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Mire. Ay, aquí está. No, no. Solo que no encontré la que dice no. Bueno, ahí está. Pero sí, depende de cuáles sean los básicos que usted se asigne, así es como debe de estudiar. Lleva su proceso. Por cierto, ¿para qué? Los cinco. Los cinco son para, creo que sería para medicina, para ingeniería y la verdad es que no recuerdo cuál es la otra que lleva los cinco. Creo. Ah, va, ok, odontología, sí, sí. La verdad, las otras no lo recordaba. Oh, pues qué bueno, Noel. Muy bien, me parece. ¿En serio? Ah, espere, a lo mejor podría ser el internet, pero déjeme ver si puedo hacer algo aquí, un poco de magia negra. You are now muted. Ah, ¿y ahora? No. No, hombre, no estoy comiendo nada. Espere, voy a colocar aquí idiom. Em, y ahora se escucha más o menos o siempre se escucha como que estoy comiendo risito. No, que nada que ver. No, miren, no estoy comiendo, no estoy comiendo nada. ¿Sí siempre se sigue escuchando feo? Ah, yo creo que va a ir siendo el micrófono ya que no está dando. Pero no, el volumen está bien. Ah, qué raro. Bueno, sigamos y luego miramos qué pasa. Va. Entonces colocamos el nombre del empleado. Obviamente lo dejamos como texto corto y ya le cambié a 100 caracteres como máximo. Ahí está, miren. Siguiente, le podríamos colocar, por ejemplo, ya que coloqué el nombre, bueno, podría ser, por ejemplo, no sé, le vamos a colocar, por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más? Teléfono. El teléfono lo vamos a dejar como texto corto, pero le voy a cambiar el tamaño, le voy a dejar a unos 20 caracteres, no son muchos. Le vamos a colocar aquí la dirección también, texto corto, y dejémoslo en unos 100 caracteres, porque sí hay direcciones que son bastante extensas. Podríamos colocar aquí, por ejemplo, sueldo, podría ser. Y eso lo vamos a dejar por ir cambiando algo, le vamos a colocar moneda. Y aquí le vamos a colocar ID al departamento al que pertenece. Y esto va a ser una tabla distinta. Entonces a esto le vamos a colocar que va a ser un número. Y también le vamos a colocar el puesto al que pertenece. Pero como vamos a tener una tabla distinta para poder controlar los puestos que se manejan. Porque pues, pensemos que en algún momento tenemos un puesto, luego tenemos otro más y más. O podemos modificarlo o eliminarlo. Entonces de aquí que vayamos y modifiquemos la información de todos nuestros empleados se vuelve completamente tedioso. Entonces, por eso lo voy a dejar en tablas distintas. Entonces aquí sería el ID del puesto. También lo voy a dejar como número. Allí. Por ejemplo, podría ser la fecha de ingreso. Fecha ingreso. Por colocar algún otro campo, le voy a colocar aquí que sería fecha hora. ¿Qué más le podría colocar? La verdad es que no se me viene a la mente otra cosa más. De momento la voy a dejar allí. Y la clave primaria o la clave principal, recuerden, sería el registro único. Sería este, el primero. Recuerden que dije, la clave principal puede quedar, o como norma, se indica que debe de quedar al inicio. No necesariamente debería de quedar allí, ¿sí? Pero como norma, se indica que siempre debe quedar al principio. Y no necesariamente todas las tablas deberían de llevar una clave principal, pero si estamos trabajando en un gestor de bases de datos y nuestra base de datos es relacional, entonces obviamente sí que tiene que llevar una llave principal. Bueno, guardo esto, ya la tengo y ahora si la paso esta para la vista hoja datos, aquí ya tengo la información, miren. Podríamos ingresar un empleado acá, por ejemplo, este dato no lo puedo cambiar. El del ID del empleado. Eso lo maneja automáticamente Access. ¿Sí? Entonces,
Sí, sí, Madeline, precisamente por eso es que estoy creando esta tabla y ahora vamos a crear las otras dos para poder crear la relación de las tablas. Sí, gracias por estar ahí al pendiente. Entonces, vamos a crear un empleado. Por ejemplo, sería Madeline Velázquez. Sí, así va. Aunque aquí va tilde, ¿no? Y así. Bueno, su número de teléfono, 21 21 24 24. La dirección, pues vamos a colocarle aquí que no nos la dejó, entonces está en proceso de contratación. Sueldo, pues vamos a suponer que gana unos 2.500 y el ID al que pertenece podría ser, por ejemplo, 10.000, porfa. Bueno, sería lo ideal, va. Bueno, digamos que pertenece al departamento de... podría ser el departamento de primaria. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos... ¿Qué me está pasando? No, eso no está mal escrito. ¿Qué me pasa? Primaria, ahí está. Entonces, miren. Aquí viene lo que quería... Esto creo que lo vimos la semana pasada, pero de todas maneras lo quiero reiterar. Yo no puedo colocar texto cuando mi tipo de dato que dejé en la tabla es número. Simplemente no puedo. Y esto me lo hace saber el gestor de bases de datos, que en este caso es Access. Se está dando cuenta siempre qué tipo de dato dejamos a este campo para luego estar siempre al pendiente de la información que se ingresa. ¿Ya? Entonces, como dije que lo vamos a trabajar por departamentos y en tabla por aparte, pensemos entonces que aquí necesito el ID de ese departamento. Y luego realizando una búsqueda, pues yo ya puedo decir, bueno, quiero el departamento tal y mostrarme toda la información de ese departamento. Entonces pensemos que el departamento de primaria le quedó el ID 2. Y pues obviamente el puesto de docente debería de tener, no sé, un ID también. Podría ser el ID también, pensemos el ID 3. Fecha de ingreso, hoy. Entonces elijo aquí en el calendario chiquitín la fecha y ya está. Guardo la información, entonces ya no me da ningún error. Miren que este número no lo coloqué yo. Esto lo coloca automáticamente Access. ¿Sí? Es el ID, o mejor dicho, el tipo de dato autonumeración. Bueno, una vez que he ingresado esa información... sí, ¿qué? ¿Sharon? Me perdí. Bueno, ahora voy con la otra... bueno, está escribiendo. Voy con las otras dos tablas restantes. Entonces miren aquí, necesito la de los departamentos y necesito la de los puestos. Pero antes voy a modificar el nombre de esto. Le voy a dar a guardar, sí. Voy a modificar el nombre de esto porque no sería personal. Le vamos a colocar, por ejemplo, podría ser... ya. Perfecto, sí, Sharon. Le voy a cambiar nombre, debería ser empleados. Empleados, ahí está. Bueno, ahora sí, voy a crear, me voy a pasar a la tabla, miren aquí en las tablas, a la vista de diseño de una vez, aquí. Y debería de tener entonces, como va a ser para los de los departamentos, ID-departamento. Aquí va a ser, recuerden, autonumeración, también. El nombre depto o del departamento. Texto le vamos a colocar, por ejemplo, unos 75 a lo mucho. No creo que haya un departamento tan grande, con el nombre tan grande. Y yo creo que sería solo lo que necesito aquí. Solamente eso. ¿Ya? Bueno, lo dejamos así, guardamos... bueno, este campo va a ser el del ID, entonces lo marco y le agrego la clave principal. Guardo la tabla, aquí puedo venir aquí, y ahí está. Le voy a colocar el nombre, en este caso que sería departamentos. Así lo voy a dejar. Presiono clic en aceptar, ya está. Ahora voy a crear la de la de los puestos. Entonces debería ser una tabla también chiquitina, pero así llevamos la información bien organizada. ID, ¿qué? Puesto. Va a ser autonumeración y debería ser descripción o nombre del puesto, ¿no? Podría ser nombre guión bajo puesto. Y debería ser texto corto
podría ser a lo mejor también unos 75 caracteres, que no ocupe tanto espacio. Y la clave principal, recuerden, siempre va a ser esta de acá. La marco, le coloco la llavecita y ya está. Ahora guardo la tabla. Ahí, pues eso está ronco, me estoy quedando. Y esta debería ser puestos. Puestos, ahí está. Aceptamos y ya está. Bueno, tengo mis 3 tablas. Ahora voy a cerrar las 3 tablas y vamos de una vez a lo de las... Ojalá no, Madeline. No, eso es bien jodido. Es bien, bien complicado. Bueno, entonces vamos de una vez a lo de la relación de tablas. ¿Qué es esto de la relación de tablas y por qué es súper importante? Voy a colocar acá la definición, aunque pues no sería tan complicado el asunto. Miren, aquí está. Pues aquí tenemos una definición y nos da todo esto de acá, que lo más importante en este caso es entender qué es eso de la relación. Y el objetivo de las relaciones es esto que está por aquí, miren. Es eliminar la redundancia entre los datos, ¿sí? En este caso, ¿qué sería la redundancia? Pues en este caso serían datos duplicados. Ya vamos a ver qué es eso. Y luego dice aquí, para conseguirlo conviene desglosar los datos en muchas tablas basadas en temas para cada hecho. ¿Se recuerdan que al inicio dije lo del contexto de la base de datos? ¿Sí? En las bases de datos existe un término que es bien, bien importante, pero eso ya se mira en normalizaciones y todo el asunto. Hay algo que se llama atomicidad de datos. ¿Y qué significa esto? Mientras más datos sea, perdón, mientras más pequeño sea un dato y más lo podamos ir descomponiendo, por ejemplo, aquí en la de los empleados, miren, esto está desglosado en una tabla, el ID, o mejor dicho, los puestos. ¿Por qué se suele dejar así? Pues en este caso es para que nosotros vayamos organizando de una manera eficiente la información. Esa es la importancia entonces de relacionar las tablas y de relacionar la información. Lo mismo ocurre con los puestos, porque de los departamentos no solamente puedo necesitar el nombre, ¿ya? Necesito ir teniendo esa información y ahora la vamos a ver por qué. Bueno, hecho esto, voy a cerrar las tablas y vamos a ir a la relación de las tablas. Miren, para la relación de tablas, vamos aquí en donde dice herramientas de bases de datos. Y venimos aquí en donde dice relaciones. Miren bien aquí. Aquí es donde viene el meollo del asunto. Si yo presiono clic allí, me aparece esta ventanita. Miren, 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 miren. Vengo aquí, herramientas. Pero porque estoy aquí, no lo puedo... Ahí está. Primero tengo que venir aquí, herramientas, vengo acá en donde dice relaciones y me aparece esta ventanita. Pensemos que por alguna razón la cerramos, ¿sí? Y luego, ¿cómo la volvemos a mostrar? Aquí, donde dice agregar tablas. Presiono clic allí y me aparece. Entonces voy a seleccionar las 3 tablas porque las 3 tablas voy a relacionar. ¿Sí? Si tengo más, pues entonces solamente selecciono las que quiero ir agregando y relacionando. Bueno, presiono clic en agregar, cierro la ventanita y aquí tengo las tablas. Y aquí lleva a una explicación un tanto compleja, pero voy a tratar de simplificarla lo más que se pueda. Miren pues, tengo la tabla de los empleados y hay algo que necesito explicar. Pensemos que yo a través de los empleados necesito obtener la información de los puestos. Necesito la información tanto de del ID, del puesto al que pertenece el empleado, como el nombre. Pero ¿cómo le puedo hacer si en este caso la información está está separada en tablas? Bueno, para eso existe entonces la relación de datos. La relación de datos, entonces, también aquí en base de datos hay un término bien, bien chulo, que es el término de transitividad. Entonces, por transitividad yo puedo llegar a la información de los puestos siempre y cuando estén relacionadas, ¿sí? Entonces, miremos esto. ¿Cómo se relaciona la información? De momento voy a explicar lo de los puestos para los empleados. Ven un campo por allí en estas 2 tablas que voy a hacer esto, allí. Allí. ¿Ven algún campo en específico en esas dos tablas que se repita
y que me pueda servir para poder relacionar esa información. ¿Qué dicen ustedes allí? ¿Será que sí? ¿Será que existe o no? ¿Qué me podría servir? Correcto, Madeline. El ID del puesto. Eso es correcto. Entonces, miren, aquí existe el ID del puesto, aquí también existe el ID del puesto. Bueno, voy a mostrar la tabla de los empleados, en específico en su vista datos, perdón, diseño, y también la de los puestos. ¿Por qué? Miren bien. Este campo, el ID puesto, queda con el tipo de dato número. Pero miremos los puestos. Este campo queda como autonumeración. ¿Será que es el mismo tipo de dato? ¿Será que autonumeración al final de cuentas se convierte en un número? ¿O será que no? Y pregunto esto porque la cuestión está en esto. Yo no puedo relacionar un campo que sea de tipo texto con tipo número. No se puede. Sencillamente no se puede. Tiene que ser el mismo tipo de dato. Entonces, este ID puesto quedó como número y este ID puesto quedó como autonumeración. ¿Pero será que se puede? Sí, ¿verdad? Porque al final de cuentas autonumeración y número es un número al final de cuentas. ¿Ya? Autonumeración se le llama porque va a ir de uno en uno y se va a ir llenando. ¿Sí? Pero al final de cuentas va a ser un número. Perfecto, Madeline. Sí, sí se puede también. Ok. Voy a realizar la relación, pero las tablas tienen que estar cerradas. Entonces, cierro las tablas, allí está. Aquí anticipo de una vez, va a dar un error, pero lo dejé también adrede para que lo veamos. Y ahora les voy a mostrar cuál es ese error. Recuerden entonces, no puedo relacionar un campo con otro campo de otra tabla en donde los tipos de datos son completamente distintos. Pensemos número texto, no puedo. ¿Ya? Tiene que ser el mismo tipo de dato. Bien, entonces ¿cómo le hago? Voy a arrastrar este campo, el campo ID puesto, voy a mantener presionado clic izquierdo y lo arrastro para acá. Y luego cuando esté sobre este otro campo lo voy a soltar. Miren, mantengo presionado clic izquierdo y lo traigo para sobre el campo ID puesto. ¿Sí? Y luego suelto. Una vez que suelto el clic izquierdo, me aparece esta ventanita que se llama modificar relaciones. Incluso acá puedo cambiar el campo que necesito. Pensemos, por ejemplo, que lo solté donde no era. Bueno, lo puedo cambiar. ¿Sí? Pensemos que lo había soltado en donde dice nombre puesto. Bueno, lo puedo cambiar al ID puesto. Bien. Aquí tengo que explicar también lo siguiente. Tengo que siempre acá en Access y en todos los gestores de bases de datos se tiene que activar una opción que se llama exigir integridad referencial. Esto significa lo siguiente. Que se va a actualizar la información y se va a eliminar la información de las dos tablas. ¿Cómo así? Bueno, pensemos que si yo modifico la información, por ejemplo, de un puesto que lo tenían guardado como profesores, y luego pues salió el Ministerio de Educación y dijo, no, ya no le vamos a llamar profesores, le vamos a llamar docentes. Entonces pensemos que yo modifico esa información aquí. Entonces, esa información, obviamente, como ya existía también en empleados, se tiene que actualizar. Entonces, por eso es que se suele actualizar la información de las dos tablas, ¿sí? Entonces, eso significaría esto, actualizar en cascada. Pero pensemos también que elimino información. Pensemos, por ejemplo, que elimino un puesto. Podría ser, por ejemplo, el puesto de los docentes, ¿ya? Que pensemos, ya no voy a tener ese departamento. Entonces, obviamente, si no voy a tener ese departamento, tampoco puedo tener empleados. Eso sería ilógico, ¿ya? Entonces, si no existe un puesto, tampoco puede existir empleados. Y allí va lo siguiente. Miren, pues, voy a realizar la información, la relación y se van a dar cuenta que aquí me va a dar un error y ya se van a dar cuenta por qué y lo voy a explicar. Miren, una vez que hemos exigido la integridad referencial y activamos estos dos, aquí me queda el tipo de relación de uno a varios. Ahora explico eso. Y luego vengo a donde dice crear. Me va a dar un error. Miren, ahí está. Y explico. Primero, le podemos echar una leída a esto o no, pero aquí me da también la información que está ocurriendo. Dice, los datos de la tabla empleados, esto, infringen la integridad referencial. ¿Qué integridad referencial? Dice, es posible que haya un registro. Oh, aquí es donde está la información.
Dice que puede que haya un registro que se refiera a un puesto, aquí dice empleado, pero no sería eso, a un puesto que no existe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo así? Miremos la tabla de los empleados. Miren, miren aquí. Yo tengo el departamento, perdón, el puesto, porque en este caso estoy con la tabla de puestos. ¿Existe el puesto número 3? No. Dentro de mi tabla puestos no hay ningún registro. Por lo tanto, explico aquí lo siguiente. Hay tablas que son dependientes y hay tablas independientes. Miren, la tabla puestos es independiente. No necesita de ninguna otra tabla para poder aceptar registros, mientras que la tabla de los empleados sí. Es una tabla dependiente, depende directamente de dos tablas en específico. De la tabla puestos y de la tabla departamentos. ¿Eso qué significa? Que no puede haber un empleado si no existe un puesto de una vez y si no existe un departamento fijo. Entonces yo no puedo agregar una información a un empleado de un puesto que no existe, ni mucho menos de un departamento que no existe. Entonces aquí tablas, la distribución de las tablas. En este caso me queda que esta es una tabla independiente, esta es una tabla dependiente y esta es otra tabla independiente, para que lo vayamos tomando en cuenta. Esta tabla depende de esta y esta otra tabla también depende de esta. ¿Ya? Depende de dos tablas en específico. Bueno, entonces ese es el error que me estaba mandando aquí en la relación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, de momento eliminemos, me viene mejor eliminar esta información. Ahí está. Cierro la tabla y cierro la otra tabla. Entonces ahora sí ya puedo realizar la relación. ID puesto para ID puesto, exijo integridad referencial. Primero que nada miro que los dos campos estén correctos. Exijo integridad referencial, actualizar, eliminar. Y se supone que ahora sí que debería de permitir la relación. Y aquí hay algo bien curioso. Miren que aparece un 1 y aquí un infinito. Entonces, ¿esto qué significa? Hay que entender que hay tres tipos de relaciones en bases de datos. Número 1, de 1 a 1. Eso lo vamos a ver más adelante. Y este tipo de relación que me está quedando, que es la que voy a explicar el día de hoy. La relación de uno a muchos o de uno a varios. ¿Qué caramba significa esto? Bueno, significa que varios empleados pueden tener el mismo puesto, pero un solo puesto puede pertenecer a un empleado o a varios empleados, perdón. ¿Sí? Explico una vez más porque allí confundí los términos y quiero que les quede bien en claro esto. Miren, un puesto puede pertenecer a varios empleados. Porque, por ejemplo, pensemos que sí pueden haber varios docentes, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en el colegio, ¿sí? Un ejemplo así muy sencillo. Docentes sabemos muchos, ¿sí? El profe Valenzuela, yo, y bueno, hay, mu hay muchos que no se me vienen a la mente quiénes son ustedes. Hoy sí ando súper barrido, no sé qué me está pasando. Pero ya me entendieron la idea. Aparte de los docentes, también están los coordinadores o coordinadoras. Entonces, esos son otros puestos. Coordinadoras, en este caso tenemos tres. La más bonita de todas, que es Miss Marien. La más bonita, la más comprensible y todo ese asunto, ¿verdad? Ustedes ya sabrán. ¿Ya? Espérense que voy a dibujar algo aquí. Es un camino, eso es un camino. ¿Ya? Bueno, entonces esos son puestos. ¿Listo? También tenemos, pensemos que también tenemos el puesto de director general, aunque en algunos colegios he tenido por sabido que hay varios directores que pertenecen a distintas jornadas, pero al final de cuentas hay bastantes directores, entonces también se podría crear ese puesto. ¿Se entiende la idea? Pensé que iba a dibujar a Miss Maren. No, no puedo dibujar personas. Vamos a ver. Sí, sí puedo, creo. Oye. Aquí. Aquí van a ser estos cosillos. Podría ser sus lentes. Tun, 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 tun. Aquí, aunque no puedo dibujar mucho. Ahí está.
Ahí. Aunque el pelo lo tiene ahora un tanto distinto. Ahí está. Bueno, entonces se entiende la idea, ¿verdad? Se entiende que hay distintos puestos. ¿Ya? Entonces, varios empleados pueden pertenecer a un mismo puesto en específico. ¿Sí? Que pueden tener el mismo puesto. Docentes, coordinadores. Entonces, esa es la relación de uno a muchos. ¿Sí? Se entiende la idea? Entonces, ahora realizo la otra relación de los departamentos. Y anticipando acá, ¿qué creen ustedes qué tipo de relación va a ser? ¿Será que va a ser de uno a muchos o de uno a varios? Perdón, de uno a uno. De uno a uno ni siquiera lo he explicado, pero viendo aquí la idea, ¿qué creen ustedes? De varios. Muy bien. Madeline, ¿usted qué dice? ¿Qué tipo de relación me quedaría? De uno a uno. Va, listo. Miremos entonces. Hago la relación. Traigo este campo para acá, lo suelto aquí, me dice de los campos, entonces verifico que esté bien, exijo integridad referencial y no debería de haber ningún error puesto que en la tabla de los departamentos ni en la de los empleados hay información, entonces no debería de haber error. Ahí está. Miren, el tipo de relación que queda es de uno a varios o de uno a muchos. Y se entiende desde el momento que se hace la relación, se entiende qué tipo de relación me tiene que quedar. Y pensemos lo siguiente. En un mismo departamento pueden haber varios empleados. ¿Sí? Y un empleado, por ejemplo, o varios empleados pueden estar en el mismo departamento. ¿Sí? Esa es la idea. Véanlo. Ya estamos. Bueno. Ok, entonces, por favor, si tienen dudas, me las van realizando de una vez. De lo contrario, creo que ya se terminó el tiempo. No sé, aquí tengo el horario. Sí, a las 11:30 terminamos. Va. No hay dudas. Va, perfecto. Entonces, para el día de hoy no les va a quedar tarea, puesto que ya les había dejado una. Lo que sí es que para la siguiente semana voy a realizar otro ejemplo con la relación entre tablas y vamos a ver los otros ejemplos que nos hacen falta, porque me hace falta explicarles la relación de uno a uno y de varios a varios o de muchos a muchos. ¿Sí? Una vez que ya podamos entender ese tipo de relaciones, entonces ya les dejo su tareita. ¿Ya? Voy a guardar esto porque me va a servir para la otra semana. ¿Dudas? ¿No? Va, perfecto. Entonces, mande Madeline. Solo lo escuché duda. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces por ahí nos quedamos. Les agradezco mucho por haberse conectado y nos miramos la otra semana, ¿oyeron?